Muchísimas gracias por la lectura y por la oración. Y vamos a presentar a Sergio. Es imposible recoger aquí toda su trayectoria, pero recordaros que él nació en Porto Alegre, en el estado de Río Grande del Sur, en Brasil, que es médico general y cardiólogo. También fue profesor de medicina en la Facultad de Medicina Sousa Márquez y en la Universidad Federal en Río de Janeiro. Trabajó como médico de la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en dicha ciudad desde 1989 a 2016. También ha trabajado coordinando cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas como emergencia y cuidados intensivos en el mismo instituto, en Santa Casa de Misericordia en Río de Janeiro y en el Hospital General de Ipanema, también a cargo del Ministerio de Salud. Es licenciado en Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro desde 1993. Excelente expositor espírita y estudiante de la frontera entre medicina y espiritualidad. Ha estado en muchísimos lugares, al menos en 34 países, promoviendo el espiritismo. Su padre, Francisco Thiesen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990 y Sergio fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de la Federación Espírita Brasileña durante 24 años. Hoy nos hablará sobre la estructura y las propiedades del perispíritu y al finalizar pues podremos realizar preguntas por el chat porque seguro que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros un día más y adelante. Hoy vamos a aprender mucho de ti. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos de Madrid, de España, de otros sitios y ciudades por este mundo. Es un honor que yo pueda estar empezando con ustedes como que un ciclo, ¿no? Un programa de estudios sobre el tema del periespíritu, ¿no? Qué bueno que somos todos espiritistas, que ya tenemos como que una base de comprensión, de entendimiento, porque se nos damos cuenta, más o menos todo el mundo no conoce esta cosa que es una estructura que hace parte de la vida, tanto claro de desencarnados como de encarnados. Entonces, es una oportunidad para nosotros todos. Creo que también como el periespíritu no es habitualmente visible, ¿no? Con los ojos humanos, físicos, hay algunas dificultades, ¿no? Porque no se puede detectar con facilidad. Entonces estamos conociendo desde Kardec, con André Luis, con Emmanuel, con muchos otros autores, con especialmente Francisco Cándido Xavier, ¿no? Entonces, como que un punto de partida, ¿no? De empezarmos este estudio, podemos hablar sobre la estructura y algunas propiedades del perispíritu. Pero antes me gustaría de decir alguna cosa, porque como médico y como trabajador, como tantos, en el centro espírita, este es un tema que es de mucho valor para los trabajadores de la causa del espiritismo, de la ciencia espírita, ¿no? Espiritismo como filosofía, como creencia, como ciencia. Entonces ahora, claro que ciencia espírita es algo que tiene mucho a ver con la mediunidad, el hecho espírita, pero es una cosa intrínseca. Mediunidad, como vamos a ver en el futuro, y el periespíritu. No hay mediunidad sin una relación entre el periespíritu de los desencarnados y el nuestro,
si nosotros somos medios de cualquier expresión de mediunidad, tanto de efectos intelectuales como de efectos físicos, ¿no? Entonces es como una ciencia y qué bueno que ustedes programaran este estudio. Entonces vamos a tener tiempo una vez al mes, ¿no? Para hacernos este estudio. Entonces vamos empezando y buscando lo que sea interesante para nosotros, ¿no? En términos de medicina, de la ciencia a la espiritualidad, y yo puedo compartir con ustedes que hay un proceso, ¿no? De cambio de una medicina, de un paradigma materialista, cartesiano, mecanicista, de milenios, para un cambio para mejor, para una tendencia de una cosa más amplia y completa, incluyendo la espiritualidad, la religiosidad y la ciencia del espíritu inmortal, del alma. Y estas cosas tienen a ver, claro, con el perispíritu. Entonces, el nuevo modelo o paradigma mente-cuerpo, espíritu-materia, es una cosa que estamos llevando inclusive con mucho cariño y humildad a como que discusiones en congresos médicos con expertos, especialmente en la área de la psiquiatría, cosas del centro espírita, de trabajo en el centro espírita, que tiene a ver con mediunidad y que inevitablemente tiene a ver con el perispíritu. Entonces, hay una área nueva de más o menos 20 años, la psiconeuroinmunoendocrinología, que muestra la relación del psiquismo con el sistema nervioso central, el cerebro humano, el sistema inmune de defensa inmunológica, como también de las glándulas todas del cuerpo físico. Esta relación tiene como una estructura de bases que es el perispíritu, de nuevo presente por ahora. Una idea de la mente humana, algo ahora que no es una consecuencia del cerebro, no es una mente que es una secreción del cerebro, como mucha gente aún piensa alrededor de la Tierra, en el campo de las neurociencias, pero es una idea de cambio en que el cerebro, que es una consecuencia de aspectos espirituales y también periespiritual. La mente como un elemento irreducible, cerebro, instrumento, mente espiritual como algo que no se puede como que disminuir, es como una esencia de la vida humana en el universo, no solo, claro, en el planeta Tierra. Entonces, elemento material, cuerpo físico, doble etérico. Entonces, esta es una idea. Por lo tanto, este elemento material del cuerpo físico y adentro de él, el doble etérico es una parte material de la vida del cuerpo y por lo tanto algo que solo los encarnados tienen. Pero todos tenemos el elemento espiritual, espíritu o alma, periespíritu, y cuando yo pongo en portugués y otros, es porque tenemos acá una reflexión
como espiritistas, nosotros con Kardec, con los espíritus de la codificación, aprendemos, conocemos una constitución tríplice, trina, de la estructura de la realidad del encarnado, ¿no? Cuerpo físico, perispíritu y alma. ¿No es verdad? Entonces, cuando nosotros vamos hoy un poco y después, más adelante, el perispíritu es algo que se puede como que subdividir. Entonces, cuando leemos en el libro de los espíritus, tenemos una idea muy propia, correcta, empezando este conocimiento de que el perispíritu es una cosa de una estructura única. Pero cuando estudiamos otras cosas, por ejemplo, cuando buscamos André Luis por Francisco Cândido Xavier, algunas décadas después de la codificación, nosotros trabajamos con cuerpo causal, cuerpo astral, y así por delante, ¿no? Hay una idea de cuerpo mental, astral, causal. Entonces, hay otros estudiosos de este tema que van a utilizar otros rótulos. Entonces, más adelante nosotros vamos a buscar estudiar un poco más de estos aspectos que son muy interesantes. Con la base kardeciana, pero vamos adelante un poco también. De tal manera que cuando miramos acá, constitución en tres aspectos del ser humano cuando encarnado. Entonces, más bajo tenemos el cuerpo físico, en una situación intermediaria con un vínculo fluídico con este cuerpo somático, orgánico, biológico, físico. Tenemos el perispíritu. Pero aún aquí, si es un elemento importantísimo en el planeta Tierra, en este planeta tiene una configuración que no es necesariamente la misma. Por ejemplo, si yo o todos o cualquier uno está viviendo en algún distinto planeta del sistema solar, o mismo en un exoplaneta, en algún otro sistema, en la misma galaxia, Vía Láctea, o que sea en una galaxia lejos de la nuestra. Pero ¿cuál es la cuestión? La esencia de la vida, como tiene a ver con el mensaje que fue leída por Joaquín de Emmanuel, ¿no? La idea de la esencia. Y entonces podemos mirar como una estrella, en portugués, una centella divina, porque somos hijos. Y la parte más esencial en términos de individualidad, de más importancia, esta parte que no tiene una expresión del cuerpo humano, no tiene la estructura de cabeza, tórax, abdomen, brazos y piernas. Esta es una consecuencia de la vida en un planeta que es el nuestro, con sus características, desde siempre, ¿no? Para que podamos expresar la esencia de nosotros, que es nuestra alma o nuestro espíritu, ¿no? Usando la terminología de Kardec, si estamos encarnados, alma, si estamos desencarnados, espíritus. Entonces, mire, los amigos, la importancia desde ahora, mirando el perispíritu como elemento de vínculo entre la esencia y
la parte de materia más densa, que es el cuerpo físico, que cambiamos siempre, claro, en cada reencarnación. El periespíritu se cambia muy poco, es siempre prácticamente el mismo, vidas sucesivas de las experiencias humanas, por ejemplo, claro, en el planeta Tierra, que es el sitio donde conocemos un poquito mejor la realidad. ¿Y por qué que tenemos este dibujo? Espero que tengan gustado, porque me costó 2 fines de semana, ¿no? Para dibujarlo, para que nosotros tuviésemos una idea más objetiva y clara. Pero una idea acá también es que en la medicina del futuro, que es una construcción de una humanidad que va aprovechando los estudios de milenios de una medicina que empezó en el Egipto, después Grecia. Tenemos 5.000 años de medicina, pero solo ahora, en tiempos de espiritismo, en la historia del conocimiento humano en la Tierra, que podemos valorar como que una clave de una nueva medicina. ¿Qué clave? Nuestro tema de estos estudios que vamos empezando hoy a hacer, la idea del periespíritu. ¿Por qué? Porque las nuestras enfermedades, que por ejemplo el cáncer, los problemas cardiovasculares, la hipertensión, los problemas endocrinológicos, como por ejemplo una pandemia mundial que es el diabetes mellitus, como por ejemplo problemas neurológicos, pero también los problemas mentales. Somos un mundo lleno de enfermedades que comprometen la salud mental, como esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad, autismo y tantos aspectos que después, en la otra época, podemos estudiar con más profundidad. Entonces, cuando tenemos estas cosas del cuerpo físico, pero también en el campo de la enfermedad mental, el cuerpo está con diferencias en relación a su estructura convencional, tanto del punto de vista macroscópico, pero a veces solamente, pero muy claro, en aspectos que son microscópicos, muy pequeños, pero detectables hoy en día. Y estas cosas vienen de donde, antes de todo, de nuestras almas, origen de nuestros problemas médicos, siempre, porque enfermedad es siempre como que una consecuencia de algo esencial que tiene a ver con las leyes de Dios, con vidas pasadas, vivencias pretéritas, contrariando las leyes de Dios. Y entonces las consecuencias van a tener un reflejo en el perispíritu. Y cuando reencarnamos tantas veces, con frecuencia muy alta, estos problemas van siendo transferidos para el cuerpo físico, con una importancia como un aspecto de drenaje, pero también de algo que significa expiaciones y pruebas. Entonces, este dibujo es útil para nosotros, porque cada uno de nosotros, no solo que estamos ahora estudiando, pero la humanidad reencarnada, encarnada, somos casi 8.000 millones de humanos en la Tierra hoy. Más o menos
este número un poquito más, los desencarnados, más o menos 12.000 millones de humanos del otro lado, del más allá. Pero este conocimiento del perispíritu es importante para espíritas, espiritualistas, médicos, neurocientistas, profesionales en general de la salud, como las enfermeras y los enfermeros. Y una curiosidad, este tema es un tema de estudio, de clases en el mundo espiritual, porque ellos tienen sus periespíritus, que son sus cuerpos. Cuando nosotros estamos mirando un espíritu en un ambiente el hogar, del centro espírita, en la calle, en el metro, que sea, nosotros miramos ¿quién? ¿La centella divina? No, el periespíritu, porque tiene la apariencia humana. Entonces, la gente estudia el periespíritu, pero con mucho más detalles que nosotros estudiamos como espiritistas habitualmente. Entonces, es una elección muy interesante que nuestros hermanos, Vale y todos, tengan elegido este tema porque son enseñanzas, comentarios, aspectos que van a ser útiles para siempre, ¿no? Muy bien, vamos adelante. Ahora una otra... Disculpe. No. Una otra imagen muy semejante, el cuerpo físico, ¿no? Una estructura muy bien conocida de todos, el periespíritu, ¿no? Y el espíritu como algo que no tiene forma. Entonces, es una imagen que tiene relación con la anterior. Acá una idea que es medicina de la ciencia a la espiritualidad, periespíritu y trasplante de órganos, clonaje humana, periespíritu y dependencia química, esgarzamiento perispirítico, perispíritu y obsesión, homeopatía y perispíritu son temas para el futuro. Entonces, acá una curiosidad con André Luis. En el libro Evolución en dos mundos, mire la relación del alma inmortal, del espíritu hijo de Dios y los problemas médicos con Emmanuel y con André Luis. Perturbaciones en perjuicio de los otros plasman en los tejidos fisiopsicosomáticos que nos constituyen el vehículo de expresión determinados campos de ruptura de la armonía celular. Desarticulado, pues, el trabajo sinérgico de las células en este o aquel tejido, ahí se interponen las unidades mórbidas, enfermas, cuáles, como por ejemplo, del cáncer. Entonces, es una idea por André Luis y hay otras por Emmanuel. Por ejemplo, en el libro Pensamiento y Vida, cuando Emmanuel va a tratar de la humildad, si tuvieren la oportunidad, busquen el capítulo La humildad del libro Pensamiento y Vida, con la idea del esgarzamiento perispírico. O sea, aspectos mentales, psíquicos, individuales del dueño de este perispíritu va a cambiarlo. Y este cambio
dependiendo de otras variables, otros factores, en una vida futura, pero antes, en la erraticidad, va a cambiar la estructura, empezando, ¿aonde? En la célula. Y acá es una parte de una ciencia nueva. La relación del psiquismo, de los pensamientos y sentimientos, del uso de la voluntad para todo en la vida humana en la tierra, trayendo bendiciones cuando de determinada como que naturaleza, pero también muy comúnmente en este mundo trayendo problemas médicos, algunas veces que van a se manifestar cuando la vida está empezando, como por ejemplo en las enfermedades que son congénitas o genéticas. Este es un estudio y me gusta decir que en el futuro nosotros en las escuelas básicas, los niños van a conocer estas cosas. No vamos a disculpe, no vamos a necesitar de que sean los estudiantes de la doctrina espírita, porque estas cosas estarán para todos y no solo para los espíritas. Otro aspecto, universidad, facultad de medicina y de otras áreas de la salud. Nuevos tiempos, ¿no? Periespíritu, entonces, es el envoltorio fluídico semimaterial que sirve de ligación, de vínculo entre el espíritu y el cuerpo. Sirve de molde. Esta es una cosa hermosa. Modelo, esbozo, no sé en español, y forma para el cuerpo físico. Y entonces, puede parecer una cosa más simple, y es simple, porque en la naturaleza y en el universo, las cosas de Dios, las cosas de las leyes de Dios son siempre las más simples, ¿no? Se mira eso en física moderna, mecánica cuántica, teoría de la relatividad, las ecuaciones matemáticas más importantes que estudia todo el universo en esta ciencia madre que es la física, son ecuaciones simples. Y acá una idea, modelo organizador biológico, es nuestro tema, el periespíritu. Es el periespíritu que va a construir con una matriz de nuestros padres, ¿no? Por causa de la biología, de la genética, pero es de mucha importancia como que la acción invisible desde las pequeñas células a los tejidos, órganos, como también a la estructura como un todo. Muy bien, entonces este periespíritu mantiene todo que hicimos, vamos a decir, en nuestra historia, porque desde siempre somos espíritus, almas, hijos de Dios. Entonces, desde siempre tuvimos y tenemos hasta hoy periespíritu, el mismo. Entonces, él está como que registrando, como que pensamiento a pensamiento, idea, ideación, actitud, elecciones de cada periodo de tiempo. Y entonces, más o menos así, ¿quién nosotros de verdad somos? Está debidamente en la intimidad de la materia, de la estructura del periespíritu.
¿Por qué? Porque la gente piensa, es el cuerpo espiritual. Claro, es una forma muy buena de nosotros nos referirnos al periespíritu. Cuerpo espiritual, ¿no? Y la gente podría pensar que el mundo espiritual, como también el periespíritu, son algo como que solamente energía, pero no es así. El mundo material, el mundo espiritual es material. El periespíritu es material, pero es de una constitución estructural distinta, pero aún molecular, atómica y subatómica. ¿En qué términos? En los tiempos de Allan Kardec, su contemporáneo era Dalton, de la atomística de Dalton, que decía que el átomo era indivisible, pero los tiempos cambiaron. Y entonces llegamos desde el siglo de Kardec, XIX, y en la transición para el siglo XX, tuvimos hasta hoy como que conquistas maravillosas en el campo de la física nueva, de la física moderna. Y entonces hoy los jóvenes estudian la intimidad de los átomos y de las partículas subatómicas. Por supuesto, el periespíritu es material. Claro que más material es el doble etérico, porque depende de la biología. No es espiritual, depende del cuerpo físico, que es donde está el principio vital, el cuerpo vital. Pero el periespíritu de los desencarnados, que nosotros no tenemos ojos habituales para mirarnos, a no ser que seamos medios, confidencia, claro, también es material. Por ejemplo, nuestro hogar con André Luis, una colonia, ¿no? Una ciudad astral, es toda material. Cuando tenemos estructura, ministerios, naturaleza, colores, ¿no? Aeróbus, todo esto es de una materia sutil, muy como que distinta de la nuestra materia, como que más densa. Entonces, nuestras obras se quedan con nosotros. Por eso en medicina nosotros decimos que somos herederos de nosotros mismos y que nadie va a tener, como está acá, va a tener una enfermedad que debería ser una enfermedad de nuestro colega, vecino, familiar, ¿no? Es una cosa particular, impecable, de la impecabilidad de la justicia de Dios. Muy bien, ahora nosotros podemos mirar algunas características del periespíritu, ¿no? Que tiene a ver con nuestro tema de estudio de hoy. Y entonces, queridos amigos, una de las características más interesantes es la plasticidad. Entonces, este comentario, el periespíritu siendo un espejo del alma y eterna extensión de la mente, individualidad, móldase de acuerdo con su comando plasticizante, pues es formado tanto por fluidos eterizados como por fluidos materiales. Fluido cósmico universal. Entonces, acá de nuevo una idea de una materia muy cambiable,
dependiendo de nuestra acción mental, pensamientos y sentimientos. Por eso, ustedes no se acuerdan, por ejemplo, de una idea de la doctrina espírita de zoantropía, licantropía. ¿Qué es esto? ¿Espíritus desencarnados o encarnados? Este es otro tema. Que se pueden presentarse en general, no en el umbral de promedio, donde estamos viviendo acá en la superficie, en la crosta, la corteza, donde estamos encarnados. Pero aún se puede, pero es más común en las cortezas bajas de un padrón mental mucho más limitado. Pero son humanos, no son periespíritus de animales, porque estos, los animales, también tienen sus periespíritus, claro. Podemos estudiar eso, por ejemplo, con Delany. Podríamos, tal vez vamos a mirar eso más adelante, no hoy. Pero la idea de licantropía es otra cosa. Zoantropía son humanos que tanto pensamiento fuera de la realidad, de las reglas, de las predicciones para el ser humano, van deteriorando por plasticidad su condición periespiritual. Y entonces yo podría decir a ustedes, porque tengo una experiencia de muchos años con muchos equipos distintos en la seara mediúnica, en Brasil, en Río, pero visitando países queridos, trabajando con equipos de mediums de estos centros espíritas que miran las mismas cosas del mundo espiritual, por ejemplo, serpientes, aracnídeos, de una proporción inmensa, seres muy distintos de la expresión humana convencional, pero son humanos y estuvieran haciendo mucho mal para las otras personas, de una forma muy repetitiva, guerras y más guerras, violencia y más violencia. Y cuando están desencarnados, están en, por ejemplo, el umbral inferior o las tinieblas. Entonces, por otro lado, hay una plasticidad la misma para cuando la gente se va ocupando de vivencias elevadas, virtuosas, de amor, de compasión, de fraternidad. Este periespíritu con una consecuencia del fluido cósmico va ganando, va perdiendo materia, va cada vez más se tornando eterizado, translúcido, transparente, leve, y por eso va a poder cambiar su forma dependiendo del amor, de los pensamientos, de virtudes. Entonces, cuanto más el espíritu evoluciona, tiene mejor dominio de sus expresiones periespíriticas. Yo conozco espíritus que cuando están, mire vos, en una
reunión espiritista, mediúnica, típica, de instrucción, de estudio, de charla, de tratamiento, de magnetismo, de cura, o también reunión mediúnica de desobsesión convencional, ¿no? De asistencia a los desencarnados, a veces pueden estar con una forma, pero ellos mismos pueden estar en otro tipo de creencia y son vistos con una apariencia distinta, de una otra cultura, cambiando su manifestación exterior. ¿Dónde viene evolución moral? Pero plasticidad. Entonces me gusta decir a los amigos que prepárense, porque nosotros cuando reencarnamos, nosotros olvidamos todo eso, ¿no? Pero ahora como espiritistas, tal vez hace más tiempo, tenemos una idea y entonces cuando volvemos al mundo espiritual, que nos quedemos listos para estarmos nos adaptando a la realidad del otro lado de la vida, dependiendo de qué vamos a hacer. Hay espíritus que a veces se muestran como viejitos en un sitio de trabajo, no necesariamente mirados por encarnados medios, entre ellos en el mundo espiritual. Y a veces se pueden mostrar como jóvenes. Entonces es muy interesante. Claro que ningún espíritu superior va a adquirir una forma animalizada. Esto es para los inferiores de tercera orden. Espíritus de primera orden, de segunda orden, no hacen, no tienen esta preocupación, a no ser de una adaptación para que se puedan trabajar, para que ellos puedan trabajar siendo mirados de una expresión la más propia para este trabajo. Entonces, vamos nos preparando para este grado de libertad, ¿no? Abajo, plasticidad, perispíritu, tiene un extremo poder plástico, extremo, adaptándose a las órdenes mentales del alma, asume las formas que el espíritu desea. El perispíritu no es como que una masa homogénea. Poseen órganos como el cuerpo físico. Acá es interesante. Y centros vitales por donde son absorbidas las energías espirituales, tanto alrededor donde estamos encarnados o desencarnados, pero también de cortezas distintas, dependiendo del grado de adaptación de nosotros a cada uno de estos aspectos donde podemos vivir o nos quedarmos por un tiempo específico para una función cualquiera. Entonces, miren, el perispíritu no es como que algo homogéneo. Yo voy a contar algo para ustedes. Déjame ver una cosita. Sí. Por ejemplo, yo estuve por muchos años en Río, en un grupo familiar espírita, con mi madre, con amigas de mi madre que me invitaron, de más edad que yo, cuando yo era estudiante de medicina, por lo tanto, hace pocos años, ¿no? Y entonces eran reuniones de materializaciones luminosas. Entonces yo puedo decir a ustedes, mis amigos,
que yo conocí ahí más o menos 20, 25 espíritus. No es nada, pero eran espíritus con afinidad por el trabajo mediúnico y el trabajo de cura, de sanación. Y entonces el ectoplasma de la medium Yolanda, que permitió todos estos años las materializaciones y más el ectoplasma de cada contribución de cada participante encarnado, como también yo y mi mamá, eran útiles para tratamiento espiritual, fluídico, magnético de mucha gente. Otro día yo cuento un poquito más de esta experiencia muy rica para compartir con ustedes. Y una curiosidad, cuando venía cada desencarnado para estar a su vez con nosotros, era solamente uno, porque no había ectoplasma suficiente en este equipo para 2 materializados al mismo tiempo. Entonces, 3 horas de reunión, 2 veces al mes. Y entonces, cada vez era una persona, era un espíritu, hablábamos, mirábamos. Y entonces, yo puedo decir que en las materializaciones luminosas, yo podría mirar, por ejemplo, Yolanda la medium, Dolores de Andalucía, venía completamente con el traje, con los velos típicos. Buscaba 2 castañolas de nuestro grupo material de acá, pintados de tinta fosforescente, buscaba en una mesa, cambiábamos la música para una música flamenca de nuestro equipamiento, ¿no? Y entonces bailaba levitando la música flamenca, 2, 3 músicas cuando estaba con nosotros. Y otras historias de amigos espirituales de otros países, curiosamente, con sus periespíritus, revelando sus identidades, sus características, y con un padrón humano muy bueno de salud, de armonía, de belleza. ¿Dónde viene el periespíritu con el ectoplasma del equipo? Y entonces es un revestimiento, es como una capa de ectoplasma. Y entonces el periespíritu de cada desencarnado con sus características. Yo podría mirar los ojos de Dolores. Hablábamos, yo no comprendía, porque a veces hablaba en español y a veces hablaba en portugués. Muy cariñosa, hermosísima, un espíritu muy preparado. Y entonces este tema tenía a ver porque hay cabeza, hay ojos, hay nariz, boca, colo, tórax, ropa. Estas cosas tienen características las mismas. Entonces, este es el modelo organizador de la biología. Segundo las pruebas de ciertos espíritus, que ciertos espíritus deban como que pasar en sus reencarnaciones, podrá ejercer influencia en la formación del cuerpo carnal por causa de la relación del cuerpo espiritual o perispíritu, plasticidad, características individuales, dando origen
a enfermedades o anomalías orgánicas. Otra idea, entonces, el perispíritu registra las experiencias vividas por el ser humano y envía a el espíritu archivo definitivo de todas las etapas de la entidad por el proceso evolutivo. Entonces, curiosamente, el espíritu o alma cambia el perispíritu. Pero la experiencia, las vivencias por los años, décadas, siglos, porque el perispíritu también interactúa con el ambiente, entonces también va registrando en él lo que ha hecho en las encarnaciones, pero también en el mundo espiritual, y va cambiando de fuera para adentro las cosas internas del ser humano, sea donde sea. Claro que estamos estudiando las cosas en la tierra. Entonces, el perispíritu tiene importante participación, papel en los fenómenos psicológicos, fisiológicos y patológicos. Por eso una idea del perispíritu, ¿no?, como que una estructura de valor excepcional para la vida de todos los humanos, de todos los seres vivos. Otro día vamos a hablar un poquito más sobre este aspecto. Cuando la medicina humana ofrecer abertura a los conocimientos de la ciencia espírita, va a abrir nuevos horizontes para un abordaje y un tratamiento mucho más completo de las enfermedades orgánicas y psíquicas. Muy bien, estamos casi terminando por hoy. Perispíritu, el espiritismo va a contribuir con las técnicas de manipulación de las energías para la revitalización del cuerpo astral, que es el cuerpo que tiene la forma humana en el perispíritu. Porque vamos a ver otro día cuando la gente pierde por ovoidización el cuerpo astral, ya no va a tener más una forma humana. Vamos a hablar mejor otro día, porque hay ovoidización como algo que revela algo muy serio, malo, de las características de este espíritu. Pero hay algo equivalente, porque, por ejemplo, yo conocí espíritus acá en reuniones mediúnicas y en la Federación Espírita Brasileña o en los nuestros grupos espíritas. Son espíritus tan elevados que cuando vienen a la reunión es como una estrella. No presentan una forma humana, pero no es una estrella sin vida, como un cuerpo celeste, una estrella del cielo. Y sí, es un espíritu más elevado, mucho más. Y entonces hay calor, pero hay amor. Porque las estrellas tienen luz y calor propios de las irradiaciones electromagnéticas de cualquier estrella. Acá no. Es inteligencia, amor por los espíritus encarnados y desencarnados que están trabajando o están siendo mejorados, atendidos en sus necesidades. Entonces no se mira su cuerpo, pero si él desea, capta fluidos de la naturaleza, fluidos más etéreos, y puede de nuevo
mostrarse como un ser humano convencional. Aquí estamos, claro, mucho más acostumbrados. Entonces, el espiritismo contribuirá con las técnicas de manipulación de energías para revitalización del cuerpo astral y va a ofrecer elementos morales, educativos, necesarios a el equilibrio definitivo del ser. Emmanuel habla sobre la salud, el perfecto equilibrio del alma. Esta es una frase de Emmanuel por Chico, ¿no? Entonces, el perispíritu un día va a ser lleno de armonía, perfecto en su constitución. Y entonces no vamos a tener más los problemas médicos, que son miles y miles en un planeta hospital, escuela como es la Tierra. No vamos a hablar hoy, vamos a seguir de acá en el otro mes, marzo, cuando vamos nos encontrar de nuevo, la importancia de la oración, del pase, resonancia nuclear magnética del futuro y otras cositas. Entonces, hermanos queridos, me gustaría como que ofrecer de vuelta para Vale la palabra, ¿no? Para que podamos estar de nuevo considerando con mucho cariño y gratitud las preguntas o inquietudes que ustedes puedan traer. Por ahora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio querido. Muchísimas gracias por esta maravillosa visión de este órgano tan importante que es el periespíritu. Es el momento de las preguntas. Vamos, si queréis, a poner todas las cámaras para que, si os parece, para que podamos vernos y compartir este tiempo. No sé si hay alguna pregunta, pero Sergio, fíjate que me ha llamado mucho la atención la cuestión, has hablado de que el perispíritu tiene órganos, órganos que se corresponden con nuestros órganos físicos, entendemos. ¿Qué utilidad tienen estos órganos una vez estamos en el mundo espiritual? Muy bien, interesante esta hermosa cuestión. En el mundo espiritual, nosotros somos los mismos. El mundo espiritual de la tierra, donde nosotros humanos, pero también los animales, nosotros tenemos vida de una forma más liviana, menos material, pero es la característica de la vida en la tierra. Entonces, cuando un día, vamos a imaginar como un sueño, algunos miles de años después, vamos a decir que no necesitemos reencarnar más. Vamos a vivir en el mundo espiritual con estructura espiritual, con algo de biología, porque en el mundo espiritual, sin cuerpo físico, tenemos células. En cada célula, una expresión de Dios, del universo, para una vida con un cuerpo. Pero cuando vamos después y más adelante en el futuro, nuestro perispíritu va a tener una simplificación, una vida más eterizada. Y entonces vamos desmaterializando progresivamente nuestro cuerpo perispírico. En mundos superiores, por ejemplo,
hay periespíritus, en la mayoría de ellos, por ejemplo, pero cuando son superiores, son periespíritus mucho más diáfanos, sin tantas moléculas, creando una densidad. Evolución moral, vale, significa desmaterialización. Y por eso que los superiores, con el periespíritu menos denso, menos material, el campo gravitacional no va a atraer tanto para abajo. Y entonces los espíritus superiores, cuando no vienen hasta nosotros abajo para nos ayudar y por amor, se quedan en las cortezas superiores. Entonces, es muy interesante tu pregunta porque hace mucho sentido una reflexión por ahora sobre, vamos a mirar en el futuro, evolución espiritual y perispíritu. ¿Cómo se procesa? ¿Qué es esto? Porque cuando estamos acá, la gente no piensa en estas cosas, ¿no? Pero es una posibilidad de estarmos, aún en cuanto estamos con los libros espíritas en la mano, con el Evangelio de Jesús, trayendo para nuestros corazones, reflexionando cómo pasa el mundo espiritual. ¿No? Tenemos tantas enseñanzas con André Luis, con Emmanuel, con Humberto de Campos y otros, ¿no? Entonces, esta es la hora de aprovecharnos para estudiarnos con cariño, humildad, todas estas cosas, para que cuando llegarmos de nuevo a el más allá, no vamos a nos sorprender tanto como siempre se pasó en nuestro pasado. Así es, Sergio, y hay que efectivamente repasar mucho la obra de André Luis, que es magnífica en explicaciones y en el desarrollo de lo que es el periespíritu y de tantos otros, ¿no? Autores espirituales que nos hablan y nos dibujan un mapa muy, muy completo de lo que es. Mira, tenemos, bueno, aparte de las felicitaciones, de las felicitaciones de todos los amigos que están aquí presentes, que te envían su cariño, tenemos un par de cuestiones. Licia nos pregunta, ¿la diabetes tipo 1, que se inicia desde la niñez, ya estaba registrada en el periespíritu? Yo no comprendí qué que está registrado. La diabetes tipo 1. Ah, sí. Muy bien. Esta es una buena cuestión y la gente que pregunta sobre diabetes muchas veces es un paciente, es una persona que tiene una inquietud, ¿no? ¿Dónde viene? Es una cosa muy linda la cuestión. ¿Por qué? Yo voy a hablar un poco como médico también, ¿no? Diabetes, que es el más importante, que está como una pandemia en todo el mundo. Más o menos 15% de cada país, de su población, tiene o va a tener el diabetes. Entonces, es un número muy expresivo de un problema de salud. Nosotros comprendemos muchas cosas, que es un problema de glicemia, de control de cantidad de insulina, que tiene a ver con el páncreas, que de una hora para otra no forma cantidad de insulina o forma por un tiempo porque es una insulina que no funciona donde tiene que funcionar, que es la célula en general del cuerpo físico, ¿no? Es una deficiencia absoluta o relativa de insulina. Y eso está en todos los países. Pero hay diabetología
endocrinología, pediatría, clínica médica, todas estas especialidades cuidan de pacientes con diabetes. Pero la gente médica, científica, los expertos, no saben dónde viene. Por ejemplo, ocurre el mismo con la hipertensión. Hipertensión arterial sistémica es una pandemia en todo el mundo. Solo 5% que la gente se puede descubrir una causa. Y entonces hablamos hipertensión arterial idiopática, porque no se sabe dónde viene. ¿Por qué no se sabe? Con una medicina de 5.000 años, con tanta evolución científica, tecnológica, hasta hoy. Entonces, es porque las cosas están en el perispíritu. Y este perispíritu de cada uno de nosotros, que en vidas anteriores hicimos como que transgresiones a las leyes de Dios, causando problemas para los otros, violencia, guerra y otras muchas cosas. Morimos, pero en la medida que hicimos algo, y o estamos haciendo, que causa daño, estamos dañando al otro por ley de causa y efecto, acción y reacción, ley de responsabilidad personal, estamos causando perjuicio a nosotros. ¿Para dónde este perjuicio va a manifestarse? Perispíritu. Y entonces, este perispíritu, con aspectos en el páncreas del perispíritu, en las hormonas del perispíritu, estamos hablando de nuevo de insulina. Esta cosa, cuando este espíritu va a renacer, si no quitó las deudas, va a modificar, cambiar el cuerpo nuevo, independiente de la genética de padre y madre, de los abuelos, bisabuelos. ¿Por qué? Porque cuando no hay el perispíritu, razón para una enfermedad llegar y dañar el cuerpo nuevo, no va a tener el daño. Pero cuando hay una necesidad expiatoria, este perispíritu del reencarnante va en algunas fases de la vida, a veces en la niñez, dañar el cuerpo nuevo, como es la hipertensión y como son muchos problemas de la medicina. De una forma general, como una reflexión típica, ¿dónde vienen las enfermedades? Del perispíritu. Pero, ¿por qué están en el perispíritu? Porque él es el instrumento como que de vínculo entre la esencia de la vida que causa daño. ¿Quién causa daño a los otros? Nuestra alma, nuestro espíritu. El perispíritu es una consecuencia de la esencia de la vida humana como hijos de Dios que somos. Este es una cuestión que un día, por mí, sea mañana, que deberíamos estudiar con los estudiantes de medicina, con los médicos en general, un cambio de paradigma. Esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque este cambio es espírita. Pueden decir lo que quieran.
no importa, es bueno también, pero el espiritismo nos va abriendo una perspectiva hermosa, nueva, definitiva del conocimiento sobre la realidad. Qué maravilla, Sergio. Sobre todo para que empecemos a ver también la enfermedad de una manera diferente, de manera que podamos, creo que también, ¿no?, aceptarla y darle su valor como instrumento de aprendizaje que es y de rescate, ¿no?, de antiguos tropiezos. Hay más preguntas. Voy a ver, vamos a ver, tenemos por aquí una Vale, pregunta. Sí, perdón, vale. dime. Acá una consideración Sí, relacionada. Salud y perispíritu. Salud y vida. Emmanuel, salud es la perfecta armonía del alma y del perispíritu, por consecuencia. Y una cosa hermosa, no debemos utilizar las medicinas, ¿no? Los tratamientos propuestos por nuestros queridos médicos, ¿no? Pero virtud es medicina. Oración, gratitud, compasión, porque ahí nosotros vamos cambiando la esencia de la vida, ¿no? Y no de fuera para dentro, recibiendo pases, magnetismo de cura, medicinas, ervas, té y otras cositas. Sí, todo bien, pero antes de todo, ¿quién somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué podemos hacer para no necesitarmos de tantos doctores, vivirmos tantos problemas, tantas limitaciones? Claro, es hermoso lo que tenemos de la medicina, por la medicina, pero debemos comprender la importancia de cambio de adentro y por consiguiente para afuera. Disculpe. no, es magnífica la consideración, porque además podemos decir, y en esto creo que concordamos todos, ¿no?, que esas píldoras no recetadas, porque no son recetables, sí las encontramos en el camino del Evangelio, sí las encontramos en la enseñanza evangélica, ¿no?, como En la prevención, verdad, en la verdad. vale, Sí, son prescripciones del Maestro Jesús, el médico de las sublime, almas, divino, cierto, y de cierto. ellos que son como que representantes del amor universal para una humanidad enferma, Así es, ¿no? así es. Vamos un poquito más allá, porque Maite nos dice, bueno, que si en el mundo espiritual, ella pregunta si en el mundo espiritual se estudia el periespíritu, que es su cuerpo en ese plano. Y si aquí deberíamos tomarnos más en serio el estudio de nuestro cuerpo y conocernos en profundidad. ¿Qué piensas de eso? Sí, hablábamos de eso, ¿no? Hoy en día, porque el espiritismo solo lo tenemos por 165 años, desde abril 1857, aún la humanidad no estudió estas enseñanzas, porque son semillas que nosotros debemos llevar para la humanidad. Es nuestro compromiso de amor. Entonces, las cosas aún son compartimentadas. Mundo espiritual una cosa, mundo material otra cosa. Pero, ¿qué es el espiritismo sino un conjunto de enseñanzas
para que podamos, encarnados, cambiarmos todo, con una visión profunda, nueva y definitiva. Sobre todo. Y entonces, más día menos día, por ejemplo, cuando estamos en el culto del Evangelio en el hogar, con niños, hablamos de perispíritu. Pero estas cosas debemos un día estudiarlas en las clases de las escuelas, pensando en una pedagogía espírita, con bases con el espiritismo, para que podamos, que los jóvenes de hoy puedan empezar a cambiar sus referencias, su idea de todo, ¿no? Una observación curiosa, hay una estadística, ¿no? Sobre cuántos somos los espiritistas en el mundo hoy. Somos 0,00007%, 7 décimos milésimos por ciento, casi nadie. Entonces, nuestra responsabilidad es mucho más significativa de lo que podríamos pensar. Porque hay el planeta, hay la humanidad esperando el conocimiento de la espiritualidad por libros, por charlas, por conferencias, por estudios, pero mucho más por el ejemplo. Entonces, debemos estar muy motivados para las semillas que vamos teniendo en nuestras manos, podamos compartir con la gente donde estén, porque somos iguales, tenemos las mismas necesidades. ¿Y por qué nosotros somos espiritistas hoy? Porque somos más comprometidos, responsables. Está algo en nuestras manos. Vamos a trabajar estas cosas. Jesús mira a todo eso. Qué maravilla, Sergio. Vamos a ir con la última pregunta, pero no os preocupéis porque vamos a copiar las que están aquí y las vamos a responder en la siguiente clase, si os parece bien a todos, porque hay preguntas muy, muy interesantes. Bueno, para no romper el orden, vamos con una pregunta de nuestra querida Paloma, que te pide que hables un poquito, Sergio, sobre la resonancia nuclear magnética. Un poquito. Muy bien, es interesante. Muchas gracias, Paloma. Rápidamente, ¿no? Que puede ser hasta medianoche, no sé. Pero una idea es magnetismo de los imanes, magnetismo del campo magnético de la Tierra, de los trenes de levitación magnética por superconductividad, y hay el mismo magnetismo de estas cosas, de aurora boreal, es magnetismo mineral. Magnetismo de los espiritualistas, espíritas, hipnotizadores, es otro magnetismo. Un día podemos hablar con mucho cariño de todo eso. Es hermoso también. Y entonces hay un equipo, una técnica para detección de imágenes del cuerpo físico, sea de hombre, sea de que sea, ¿no? Que se llama resonancia nuclear magnética. Ahora, desde algunos años, funcional. Es una resonancia que ascende luces, con más o menos así, una comparación con el cerebro y con otras partes del cuerpo. Y entonces es un método moderno de detección del interior del cuerpo físico.
pero muy útil en una medicina cara, pero una medicina de calidad para investigación diagnóstica. De expertos, de clínicos, de geriatra, pediatra y así por delante. Para cada órgano, para cada sistema, hay de todo. Pero una idea que otro día hablaba yo es que con el avance, progreso de la ciencia, y cuando nosotros, no solo en general en medicina, pero en investigación, vamos valorando el perispíritu, los científicos van a sentir necesidad porque ellos no tienen idea que hay perispíritu para buscarlos. Si yo no tengo idea que hay algo, yo no voy a buscar, porque es una tecnología ultra específica. Y entonces, si un grupo de físicos, ingenieros en área de biología, física médica, hay esta especialidad. Si este conjunto es formado de gente que espírita o espiritualista comprende que hay perispíritu, vamos buscar eso. ¿Cómo? Cambiando, apurando, mejorando la tecnología. Y entonces vamos a tener, porque las primeras técnicas de resonancia fueron hace 30 años. Era una cosa muy primitiva, pero distinta do que teníamos con ultrasonido, con rayos X y otras cosas de tomografía, por ejemplo, computadorizada. Y entonces, todos estos años, hay cambios para mejor, con técnicas de mejoría de sensibilidad, de acurácia, en portugués, para que se pueda tener detalles de problemas de salud que están intrínsecamente en el cuerpo. Pero si nosotros sabemos que hay perispíritu y que el perispíritu no es una cosa sin importancia, por el contrario, hay algo que puede cambiar la medicina, es una clave de una nueva medicina, y entonces nosotros vamos, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer de imposición de campos magnéticos para que las respuestas no sean de los átomos del cuerpo físico, de átomos más de un arranjo, de una disposición como es propia de la materia? Va a ser para buscar, dejando esta más material de lado cuando sea útil, y vamos buscar la estructura con una distribuição atômica e molecular própria do mundo espiritual, onde está a ideia do perispírito. Então, é um sonho. Então, me gusta sonhar e dizer que em 20 anos chegaremos aí. E se vocês se acuerdan de los teléfonos móviles que teníamos 15 años antes, 30, no teníamos. Las televisiones, ¿cómo eran? ¿Qué tipo de imagen nosotros teníamos blanco y negro? ¿Qué tenemos hoy? Cada día no es una técnica nueva con una mejora de la calidad de las imágenes. Y estamos cambiando los aparelhos em casa para uma mirada mais interessante de los programas. Muy bien. Medianoche, entonces. Gracias, Sergio, muchas gracias. Bueno, si os parece, ya están las preguntas recogidas, que no nos vamos a olvidar de ellas. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Aparte de dar las gracias a Sergio, con todo mi cariño, pero él ya lo sabe,
pues yo quisiera agradecer a los compañeros espíritas que han querido acompañarnos.